Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextDB. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y vamos con el activo que ostenta el puesto número 3 en la lista de los 10 más negociados a través de la X-Station de XTB durante el año 2020. Como podéis ver, hablamos del SP500, uno de los índices bursátiles más conocidos dentro de Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño repaso de cosas interesantes sobre este índice. En primer lugar, está compuesto de 500 compañías, lo cual no quita para que haya una concentración sectorial y una concentración desde el punto de vista de valores muy llamativa en este momento. Para que os hagáis una idea, el comportamiento de Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Google, que es lo que llamamos los FANG stocks. Normalmente se habla aquí con una N de Netflix, pero creo que es muchísimo más importante meter la M de Microsoft y cambiando un poco el nombre, los FANG stocks tienen un peso de un 22% de un índice que tiene 500 compañías. Esto da una idea de hasta qué punto estas 5 acciones tienen un peso tan importante en un índice global como es el SP500. De hecho, la concentración, como podéis observar, todavía alcanza cotas más altas. Si nos vamos a los primeros 15 componentes, ya tendríamos representado el 32,3% del peso del SP, y para conseguir un peso del 50%, es decir, la mitad de todo lo que mueve a la bolsa americana, no hace falta irse tan lejos. Prácticamente con 40 componentes del total de 500 ya tenemos representado a la mitad de la bolsa americana. Por tanto, como veis, muy importante este tipo de compañías, no ya solamente para el Nasdaq, como veremos más adelante, sino también para el propio índice SP500, que siguiendo a este top 5 vendría el siguiente, sería el fondo de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ¿de acuerdo? Con un peso de un 1,45. ¿Qué es lo que ha hecho el SP y dónde se encuentra? Bueno, en primer lugar, el SP500 tiene una tendencia estructural claramente alcista. Desde el año 74 en adelante hemos vivido procesos correctivos, pero que no han cambiado para nada el patrón del índice en el largo plazo. Aquí tenéis este movimiento que tiene lugar durante el crash del 87. Aquí tenemos el pinchazo de la burbuja.com y el desenlace de caídas durante 2 años consecutivos de más de un 50% en el índice, y luego el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que provoca desata la crisis financiera y que provoca una caída en el SP500 cercana al 60%. Como podéis observar, estamos lógicamente con escalas logarítmicas. Siempre que miramos el largo plazo lo hacemos así, y llama la atención la estructura en la que nos hemos metido desde el año 2017. De la misma manera que lo comentábamos en el Dow Jones, aquí lo veis, máximos cada vez más altos por parte del SP500, ahora en máximos históricos, pero mínimos también cada vez más bajos durante ese mismo periodo. Eso nos deja esta estructura, yo la llamo cuña abierta, hay gente que la llama megáfono por el aspecto que tiene. Y lo más relevante es tener en cuenta que pese a la fortaleza que exhibe el índice, en este momento tenemos fuertes divergencias, y como ya sabéis, se forman cuando el precio alcanza cotas cada vez más altas y sin embargo el indicador marca máximos cada vez más bajos. Ocurrió antes del crash del 87, ocurrió a lo largo de los últimos años de la subida de la década de los 90, fueron consecutivas estas divergencias que se iban desarrollando, y como veis tardó bastante hasta que finalmente se produjo esta limpieza a la baja. Por tanto, las divergencias de momento son solo una alerta. También hubo divergencias en 2008 previas al desplome del mercado, y a día de hoy acumulamos un sinfín de divergencias desde el año 2017, puesto que el indicador marca máximos decrecientes pese a cada nuevo máximo histórico que desarrolla
la bolsa estadounidense. Por tanto, mucha atención, mucha precaución. Evidentemente la tendencia es muy clara al alza, el entorno es muy positivo todavía, pero existen riesgos. Por tanto, nos vamos a un gráfico semanal, salimos ya del gráfico mensual y en el gráfico semanal intentamos pintar o dibujar la estructura de lo que está ocurriendo en un plazo más cercano y ahí vemos lo que tenemos, el máximo de 2017, el máximo por encima en 2018, el máximo por encima en 2019, máximo por encima a principios del 2020 y nuevamente máximos a finales del mismo año, recuperando toda la caída que tiene lugar durante el proceso de la pandemia. En este momento la estructura sigue mostrando un cierto techo, pero la verdad es que la última figura que ha desarrollado o estructura gráfica que ha desarrollado el SP500 es un triángulo simétrico con mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más bajos, ruptura al alza y eso abre una expectativa de desarrollos hacia los 3.950 puntos, que es la proyección de este triángulo simétrico y por tanto en una tendencia al alza a nivel estructural y con una formación que apunta hacia desarrollos más altos, lo normal es que tengamos una visión constructiva. ¿Cuál es el único problema? Que seguimos apreciando las señales de debilidad no solamente a nivel mensual, sino también a nivel semanal, lo cual hace que tengamos que estar muy vigilantes a posibles cambios de dirección en el índice. ¿Cuáles son los niveles críticos? Personalmente creo que la última zona de máximos y mínimos es lo que más importa en nuestra visión de medio y largo plazo. Por tanto, podríamos decir que mientras no rompamos la cota de los 3.200 puntos, cualquier movimiento que pudiese darse hacia aquí abajo es meramente correctivo. Solo si llegásemos a perder esta zona de los 3.200 puntos, existe un alto riesgo de que volvamos a tener movimientos hacia cotas mucho más bajas. Por tanto, podríamos decir que mientras esto aguante, es muy probable que alcancemos esos objetivos, aunque como es normal, viendo la directriz que une los máximos históricos, nada impide que para llegar a ese objetivo antes tengamos algún tipo de corrección. Voy a mostrarlo para que entendáis un poco la mecánica. No es descartable que esto pueda subir un poco más, atacar la parte de arriba, luego tener una corrección, volver a atacar, corregir y acabar alcanzando este objetivo, respetando la estructura por arriba, obteniendo el objetivo previsto y con ello no cambia ninguna de las dos situaciones, alcista a corto plazo, pero con un techo bastante marcado en base a esas directrices. Ya veremos lo que ocurre, no se sabe todavía qué puede pasar y siempre que analizamos cualquier situación tenemos que tener claro cuál es nuestra visión principal y cuál es nuestra alternativa. Para mí la visión principal sigue siendo alcista, pero cambiaría si se llegase a perder este soporte en previsión de caídas severas a la baja. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, como siempre. Sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales, aquí os dejo un conjunto de sitios donde podéis encontrarnos. Como siempre, desearos mucha suerte con las inversiones, por supuesto, felices fiestas, que vaya muy bien y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.